Miguel, ¿quieres que empecemos y se agregue la secretaria después? Sí, sí, ¿Sí? Mariana, sí, yo creo que sí, para el tiempo. Ok, gracias. Entonces, sí, Ángel, pues ya podemos comenzar. Por favor. Adelante, Mariana. Hola a todos, muy buenos días por estar aquí con nosotros el día de hoy, acompañados en este evento en el que vamos a presentar justamente este el documento que se realizó en colaboración con el Centro Mario Molina, bueno, con ICM, en colaboración con el Centro Mario Molina y el Estado de Yucatán, de desarrollo de rutas de descarbonización alineadas naturalmente al presupuesto de carbono del Estado de Yucatán. Entonces, sin más preámbulos, permítanme presentarles a los representantes de cada una de las, bueno, tanto de las instituciones como del gobierno que nos acompañan el día de hoy. Nos acompañan por parte de la Iniciativa Climática de México el doctor Adrián Fernández, quien es su director ejecutivo, por parte del Centro Mario Molina, el doctor Eduardo Barzana, que también es su director ejecutivo, y por parte del gobierno de Yucatán nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Vega Mique, que es el secretario de Fomento, bueno, por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Adrián Fernández para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Mariano. Para Iniciativa Climática de México es un privilegio, de verdad, un gran gusto también estar el día de hoy en este webinario con dos socios entrañables, muy queridos. Por un lado, nuestros grandes amigos del Estado de Yucatán. Desde hace mucho tiempo tenemos el privilegio de trabajar de cerca con el gobierno del Estado, muy especialmente con la secretaria Zaida Rodríguez. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un importante proyecto en donde hemos estado colaborando muy de cerca con el gobierno del estado. Pero también es un proyecto que se ha logrado gracias al trabajo destacadísimo del Centro Mario Molina, un centro y un equipo de trabajo al que le tenemos primero un enorme respeto, admiración, pero también mucho afecto, y creo que somos afortunados de que en este proyecto y en otros hay un involucramiento muy importante del Centro Mario Molina, y yo quiero hacer un reconocimiento desde un principio de esta cuestión. Voy a ser muy breve, voy a hacer un par de comentarios sobre la importancia de este webinario del día de hoy. Como todos saben, México está, este año en particular, con un gran compromiso. México tiene que entregar a la Convención Marco de Cambio Climático, al Acuerdo de París, por así decirlo, una revisión, una versión revisada y mejorada de sus compromisos nacionalmente determinados, los llamados NDCs. Típicamente esos ejercicios se hacen por parte del gobierno nacional o federal de un país y tratan de presentarle al mundo de manera transparente, de manera concisa, cuáles son las principales oportunidades de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero con las que puede contribuir el país para el esfuerzo global de mitigación de emisiones. Pero a lo largo de los años ha sido evidente que este esfuerzo no puede ser solo emprendido por los gobiernos nacionales. De hecho, hay grandes oportunidades en donde tenemos sectores que tienen una importante contribución a las emisiones y que son de jurisdicción de regulación subnacional, como se dice en la jerga climática global. Esto es, estados y municipios son los que tienen, digamos, las responsabilidades y la posibilidad de normar esos sectores. Y el estado de Yucatán y el gobierno de Yucatán desde hace mucho tiempo, no es nuevo, pero ahora en los últimos años se ha intensificado el liderazgo del estado de Yucatán en varios temas importantes de la agenda ambiental, y cambio climático no es la excepción.
Yucatán es sin duda uno de los estados líderes en este momento en México, no solo por el trabajo técnico, conceptual, los planes, los programas, la identificación de oportunidades de mitigación, sino también por el involucramiento decidido del señor gobernador, la secretaria de Medio Ambiente, también la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, y está con nosotros, y es un gran gusto Juan Carlos Vega también, y lo escucharemos un momento más. Esta es otra gran virtud, el tener aquí a la parte del gobierno estatal que tiene que ver con empleo, con desarrollo económico, con prosperidad, y evidentemente Yucatán entiende que son dos caras de la misma moneda. El desarrollo sustentable sin desarrollo económico no va a funcionar. Pero decía yo que hay grandes oportunidades a nivel subnacional y Yucatán está listo no solo para contribuir al conjunto del país, haciendo esfuerzos para reducir sus emisiones e ir avanzando poco a poco en una trayectoria de descarbonización en las siguientes décadas. Pero quizá lo más importante, y con esto termino mi comentario, es que Yucatán estará listo también de manera temprana, de manera oportuna, para, yo digo coloquialmente o metafóricamente, presentarse hasta delante de la ventanilla de las oportunidades que van a estar apareciendo próximamente de financiamiento y de cooperación, no solo cooperación técnica, sino de esquemas novedosos de financiamiento para ayudar a que haya pues una especie de implementación conjunta. Esto es, México y en particular el estado de Yucatán pueden hacer mucho mayores esfuerzos si hay cooperación técnica y cooperación financiera internacional, y el que Yucatán esté haciendo tan diligentemente la tarea el día de hoy, pues lo colocará en una situación de gran ventaja competitiva para acceder a esos recursos y apoyos internacionales. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y como ya mencioné, un gran privilegio para ICM ser parte de este esfuerzo, ser uno de los socios de este importante trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Muy importante lo que apunta sobre la participación de los gobiernos subnacionales para que precisamente México pueda presentar más adelante ambiciones, NDCs más ambiciosas, ¿no? En un futuro. Entonces, le cedo la palabra al doctor Eduardo Bárcena por parte del Centro Mario Molina. A ver si nos puede regalar unas palabras, por favor. Como no, con mucho gusto. Pues empiezo saludando a todos los aquí presentes, deseándoles que tengan un muy buen día. Yo agradezco la invitación a participar en la presentación de este reporte que lleva por título Desarrollo de rutas de descarbonización alineadas al presupuesto de carbono del estado de Yucatán. Son palabras que tienen mucha fuerza, que tienen mucho peso, como lo acaba de señalar el doctor Fernández hace un momento. A nombre del Centro Mario Molina expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a la maestra Zaida Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sustentable, y a la maestra Diana Pérez Jaumá, subsecretaria de Planeación para la Sustentabilidad. Asimismo, agradezco todo el apoyo brindado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, a su titular, el licenciado Ernesto Herrera Novelo, al subsecretario ingeniero Juan Carlos Vega Milke, así como a la arquitecta Mirel Segovia y a su equipo de trabajo por toda la retroalimentación brindada a lo largo de este proyecto. No puede faltar nuestro agradecimiento a Jonas Rosville de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, la GIZ, y a su equipo por todo el apoyo recibido. Y finalmente nuestro reconocimiento al doctor Adrián Fernández, al maestro Daniel Chacón, que en paz descanse, y a la maestra Luisa Sierra por el generoso apoyo que la Iniciativa Climática de México, la ICM, gestionó para este trabajo. Para mí es un gran honor y gusto poder estar el día de hoy con ustedes presentando un trabajo que sin duda será de alta relevancia para el estado de Yucatán, con la misión de encontrar una variedad de acciones para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Dichas acciones no solo contribuirán a cumplir con las metas a las que se ha comprometido nuestro México, sino que serán de gran beneficio para la salud de la población local.
Queremos enfatizar que este documento, junto con el del Estado de Jalisco, representan un avance importante en el diseño de instrumentos de planeación, ya que las metas y acciones planteadas se encuentran alineadas con el presupuesto de carbono, cuyo horizonte es limitar el aumento de la temperatura global en 1.5 grados centígrados. Lo anterior significa que las metas que establezca el Estado se encontrarán en concordancia con lo que el planeta y por ende la humanidad necesitan para evitar eventos catastróficos. Es preciso recalcar que este ejercicio es innovador y de los primeros que se han realizado a nivel nacional, sirviendo de ejemplo para otros estados y para la federación. Por lo anterior, también extiendo palabras de mucha satisfacción y orgullo por el liderazgo mostrado por el estado de Yucatán. Con este tipo de trabajos, el Centro Mario Molina continúa con el legado del doctor Mario Molina. Esperamos poder seguir siendo bisagras en el vínculo de la mejor ciencia disponible con los tomadores de decisión, y más aún cuando colaboramos en alianza con ICM, reiterando nuestro reconocimiento al amigo y colega, el doctor Adrián Fernández, por su generoso apoyo y el tiempo dedicado por todo su equipo. Finalmente, agradezco nuevamente al gobierno de Yucatán y a la GIZ por su soporte y por su compromiso con un mejor medio ambiente para las próximas generaciones en nuestro querido estado de Yucatán. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Y creo que el sentimiento es mutuo porque colaborar con ustedes pues, fue un momento, son colaboradores claves, ¿no? Tanto para la Iniciativa Climática de México como en este caso para el estado de Yucatán, para que se pudiera llegar a buen término este estudio. Entonces, por último, más no menos importante, le cedo la palabra al ingeniero Juan Carlos Vega, para que igual me regale unas palabras de bienvenida antes de comenzar. Claro que sí, Mariano. Pues muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos los presentes. Saludo con afecto al doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. De igual forma, saludo al doctor Eduardo Bárcena, director ejecutivo del Centro Mario Molina. A la maestra Zaida Melina Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sustentable de aquí del gobierno del estado de Yucatán, que por cierto en breve se estará conectando, tuvo un pequeño retraso, pero ya viene en camino. Y así como demás participantes y asistentes, sean todos ustedes bienvenidos. Antes de comenzar, pues quisiera recordar que cuando dio inicio este gran proyecto, nos acompañaba liderando el mismo nuestro amigo Daniel Chacón, que pues si bien se nos ha adelantado en el camino, su legado está aquí presente en este documento llamado Desarrollo de Rutas de Descarbonización alineadas al presupuesto de carbono del estado de Yucatán. Desde la Subsecretaría de Energía, de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, no podemos dejar de agradecer de sobremanera igual a todas y todos aquellos colaboradores que han participado para hacer que este proyecto se haga realidad. Por supuesto, a la Iniciativa Climática de México, al Centro Mario Molina, a la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, la GIZ, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de aquí el gobierno y a todos los que de una u otra manera sumaron esfuerzos para que esta presentación fuera posible. Es importante resaltar la necesidad imperante de lograr gestiones en conjunto para que los presupuestos necesarios y lograr las metas y objetivos específicos para el estado de Yucatán, donde hoy conocerán que el factor energético juega un papel determinante para lograr la descarbonización, donde tanto las maneras de producir y consumir la energía eléctrica serán ese factor diferenciador que todos debemos conocer. Un agradecimiento igual muy especial a la maestra Zaida por el invaluable apoyo que desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos brinda. Y pues será precisamente Zaida quien en unos momentos más nos dará a conocer todo el contexto ambiental del estado de Yucatán en términos de mitigación del cambio climático estatal. Estamos seguros que este proyecto sentará las bases para crear un Yucatán con menos emisiones de gases de efecto invernadero que nos permita a todas las generaciones presentes y futuras gozar de una vida mucho más saludable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un pequeño cambio en el programa, dado que la secretaria, el contratiempo que tuvo la
la maestra Zaida. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de los resultados finales que se obtuvieron de este estudio, los cuales, pues bueno, van a estar a cargo tanto de la maestra Julieta Leo y por parte del Centro Mario Molina y del doctor Marco Jano por parte de la Iniciativa Climática de México. Les platico un poco de ambos. La maestra Julieta Leo es licenciada en Economía, con maestría en Urbanismo y con una especialidad en Economía, Política y Medio Ambiente. Ambos, tanto la licenciatura como su maestría, obtenidos por la UNAM, y donde también realizó diplomados enfocados a la economía del medio ambiente y en consultoría ambiental. Ha laborado en la CONAP y en el Gobierno del Estado de México como asesor de la Secretaría de Medio Ambiente en temas de economía ambiental. También ha trabajado en la iniciativa privada como consultor en temas de economía del agua, instrumentos económicos, política y economía ambiental. Y actualmente colabora en el Centro Mario Molina en el área de ciudades sustentables y sus principales temas de investigación son el desarrollo urbano, vivienda y estrategias de movilidad para reducir emisiones contaminantes. El doctor Marco Jano es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ingeniería Química por el Imperial College de Londres y con doctorado en Economía y Política Ambiental por la Universidad de Cambridge. Y asimismo fue fellow del programa ASP en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es autor de artículos en revistas científicas arbitradas en los temas de energía y electricidad y ha colaborado con el Centro Mario Molina en el área de captura y almacenamiento geológico de carbón y tecnologías de generación de electricidad con bajas emisiones de carbono, y actualmente colabora con nosotros en la Iniciativa Climática de México como coordinador de proyectos del área de mitigación. Entonces, ahorita ponemos su presentación para que por favor nos hagan el favor de presentar estos resultados que obtuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por tu muy amable introducción. Antes de comenzar, pues me gustaría nuevamente agradecer al gobierno de Yucatán, especialmente a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y también a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Un especial agradecimiento a la arquitecta Mirel Segovia, con quien hemos estado interactuando de manera continua para poder realizar este trabajo. Y bueno, agradecer también a todo el equipo de ICM y también del Centro Mario Molina. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, me gustaría hacer una breve explicación de qué es el presupuesto de carbono, porque a partir de este concepto y de este valores como se empezó a hacer esta ruta de medidas de mitigación y ruta de descarbonización para el Estado. Entonces, me gustaría primero decir que el presupuesto de carbono pues es la cantidad máxima acumulada de CO2 equivalente que se puede generar en un periodo de tiempo para limitar el incremento de la temperatura promedio de la Tierra entre 1.5 grados centígrados y 2 grados centígrados. Aquí un poco recordando las palabras del maestro Chacón, pues me gustaría hacer la analogía de lo que es el presupuesto de carbono pues con una cuenta bancaria, ¿no? En general, pues el presupuesto de carbono pues se relaciona con una cuenta de banco, es decir, tenemos una cantidad limitada de dinero y a partir de esta cantidad pues podemos usar con el tiempo este dinero, pero bueno, a final de cuentas es una cantidad limitada que se puede terminar. El presupuesto de carbono es muy similar, el concepto es el mismo realmente, pero en este caso pues tenemos una cantidad limitada de emisiones de gases de efecto invernadero que podemos emitir, entonces cada año emitimos una cierta cantidad, pero bueno, la diferencia con la cuenta de banco es que al final del periodo, si nos excedemos de este presupuesto de carbono, pues los impactos pueden ser catastróficos, que pueden ir más allá de poder adquirir una deuda en el banco. Entonces, el presupuesto de carbono y como se estimó para el Estado, pues se basa en esta idea. En el caso de las gráficas que aquí podemos observar, el presupuesto de carbono pues es esa área verde bajo la curva. La curva representa la trayectoria de emisiones que se debería de tener para poder limitar la temperatura o el aumento de la temperatura en 1.5 grados centígrados. Y bueno, estas curvas pues se originan a partir
del trabajo de muchos científicos a nivel internacional y para poder estimar este presupuesto de carbono subnacional, pues se parte de esta trayectoria internacional, se estima el presupuesto a nivel nacional y a partir de este nivel nacional se estima el presupuesto de carbono subnacional. Aquí algo muy importante que hay que recordar, que es en lo que se basa este presupuesto de carbono, es que es un indicador que precisamente integra lo que es la ciencia atmosférica con la mitigación y la parte científica pues muestra que hay una relación lineal entre las emisiones acumuladas de CO2 y el aumento de la temperatura media global del planeta. Entonces, a partir de esta idea es como se buscó la estimación de presupuestos de carbono y la importancia pues de este concepto pues es que provee una base científica sólida para justificar la meta de alcanzar emisiones netas de cero. La siguiente, por favor. Y bueno, para el caso del estado de Yucatán, pues estimaron presupuestos de carbono para diferentes periodos de tiempo. En el caso del periodo 2019-2024, se estimó en 54.955 gigagramos de CO2 equivalente. Para el periodo 2019-2030, de 102.517 gigagramos de CO2 equivalente. Y para el periodo 2019-2050, de casi 200.000 gigagramos de CO2 equivalente. ¿Cómo podemos alcanzar estas metas? ¿Cómo podemos lograr estas reducciones de emisiones? Pues es a partir de lo que Julieta León nos va a estar platicando, de qué acciones se pueden llevar a cabo para poder alcanzar estas metas. Muchas gracias. Gracias, Marco. Buen día a todos, un gusto saludarlos nuevamente. Ya hace un tiempo que no tenía la oportunidad de saludarlos. Y bueno, para construir los potenciales de mitigación de las medidas que se analizaron para el estado de Yucatán, se utilizó un enfoque detallado ascendente o bottom-up, lo que significa que tiene por detrás especificaciones tecnológicas o regulaciones que se ajustan, digamos, a las realidades estatales, o en este caso, o a la disponibilidad de información existente, ¿no? Las medidas están enfocadas a todos los sectores, en realidad hay medidas para todos los sectores importantes que identifica IPCC como fuentes de generación de emisiones de GI. Hay medidas para el sector de generación de energía, para el sector transporte, también para la industria, para la parte de agricultura, ganadería, cambio de uso de suelo o AFOLU y la parte de residuos. Entonces hay medidas que son variadas, digamos, y que son que cubren en ese sentido pues todas las actividades y fuentes de emisión en el estado. Se utilizó para la estimación de los potenciales de mitigación y de los costos marginales de abatimiento, pues la construcción de un escenario tendencial o de una línea base que está construida bajo supuestos de comportamiento macroeconómico y también de escenarios tendenciales de consumo de energía eléctrica. Y se realizaron pues dos escenarios de reducción de emisiones, un escenario posible que está muy apegado a medidas, digamos, que tradicionalmente se han ya estado investigando, desarrollando a nivel nacional, no solamente en el estado, sino también en otras entidades y que se apegan, digamos, o que exploran medidas que de alguna manera están consideradas ya en los programas o viabilidades tecnológicas asequibles a México, pero también un escenario de medidas adicionales que son necesarias o son requeridas, por eso se llama escenario requerido, para cumplir con el presupuesto de carbono que nos acaba de platicar Marco. Se construyeron también los costos marginales de abatimiento, que incluyen no solamente la inversión necesaria, es decir, lo que se requiere para llevar a cabo esta mitigación como inversión, los costos de operación de las mismas y los ahorros
que se obtienen con la implementación de estas medidas. Las estimaciones de estos costos se realizaron al año 2030, utilizando como año base los precios del 2019 y también una tasa de descuento del 5%. Nada más como recordatorio, pues los costos de abatimiento son esta relación entre dos diferencias, que sería la diferencia entre lo que cuesta seguir llevando la alternativa referida o el estatus de la situación actual y el costo pues de la implementación de la medida de mitigación entre la diferencia que otorga pues las emisiones de la medida referida o de la situación actual contra las emisiones de la nueva medida o de la medida de mitigación, es decir, son las emisiones mitigadas, ¿no? En la siguiente lámina lo que observamos ya pues es justamente el listado de estas medidas de mitigación al 2030. Observamos en la primera columna pues de qué se trata la medida, en la segunda columna lo que tenemos es el potencial de mitigación o la reducción de emisiones al año 2030 y posteriormente tenemos los costos marginales de abatimiento, es decir, pues lo que nos ofrece o que lo que nos cuesta la reducción de una medida adicional, la mitigación de una unidad adicional, en este caso está expresada en dólares por tonelada de CO2 equivalente. Todas las medidas están ordenadas justamente por esta última columna, que es el costo marginal de abatimiento, y lo que observamos es pues las medidas más costo eficientes, incluso que a la hora de implementar se ofrecen un ahorro, son la sustitución de focos LED en el sector comercial, que sabemos que pues la iluminación representa aproximadamente un 40% de las emisiones en el sector comercial, entonces la aplicación de tecnologías LED ofrece una amplia reducción de emisiones a un bajo costo. El costo es de $1,664.2 por tonelada de CO2, si bien la reducción o el potencial de mitigación no es de los más altos, ¿no? En este mismo orden de magnitud en relación al costo marginal de abatimiento se encuentra también la instalación de focos LED, pero en el sector industrial. Después le siguen dos medidas importantes en el sector de generación de energía eléctrica, que es la sustitución de diésel por gas natural, tanto en la central de ciclo combinado de Valladolid, en las centrales de turbogás de Mérida 2, Valladolid y Mérida 2 también. Ahí los costos marginales de abatimiento rondan los $1,500 por tonelada de CO2 y en conjunto ambas medidas pues pueden coadyuvar a la reducción de aproximadamente 185, 186 gigagramos de CO2 equivalente, ¿no? Vienen después otra serie de medidas que son más del tema industrial, ¿no? La recuperación de calor en la producción de cemento, la sustitución también de luminarias públicas de vapor o de sodio por luminarias LED. Otra también medida importante, la sustitución o la renovación de la flota de taxis por modelos más eficientes. Se encuentra también la instalación de aparatos para el control de demanda en el sector comercial. Hay otras medidas también importantes al final, sustitución de bombas y motores más eficientes en los sistemas de distribución de agua potable y también sustitución de vehículos tanto de carga como vehículos o autos particulares por nuevas tecnologías, y vienen ahí las tasas de introducción de estos vehículos. En la siguiente lámina vamos a observar otras medidas que, si bien tienen un costo marginal de abatimiento pues cada vez menor, sí ofrecen pues un aprovechamiento, un potencial, perdón, de reducción de emisiones mucho más importante. Voy a destacar, por ejemplo, el aprovechamiento de biogás. Este sería en el sector pecuario, es decir, el tratamiento adecuado de las excretas, en este caso porcinas sobre todo, y su aprovechamiento energético, ¿no? Es decir, el aprovechamiento del biogás de estas excretas también puede ofrecer un potencial importante de reducción de emisiones de 132.1 gigagramos de CO2 equivalente. También la captura
de metano en rellenos sanitarios también para la cogeneración de energía puede ofrecer 107.2 gigagramos de CO2 equivalente. También aparecen por acá el incremento, digamos, en el parque vehicular del número de vehículos eléctricos, con una introducción de 20% al parque vehicular al año 2030, sería una reducción de 97.5 gigagramos de CO2 equivalente. La siguiente lámina ofrece otras medidas adicionales. Acá se pueden destacar de manera muy importante, si bien ya el costo marginal de abatimiento ya no es negativo, es decir, si hay un costo adicional positivo por cada tonelada de CO2 reducida, pero el potencial de reducción de emisiones es muy importante, ¿no? Sería la producción de energía eólica que llega a las 2.173.6 gigagramos de CO2 equivalente. También se encuentra la producción de energía solar con 874.2 gigagramos de CO2 equivalente, ¿no? Hay algunas otras medidas también donde participa de manera importante la administración pública, como puede ser la generación distribuida en edificios públicos, ¿no? Con 110.8 gigagramos de CO2 equivalente, y que además aquí sí hay todavía un costo marginal de abatimiento negativo, es decir, que ofrece ahorros en su implementación, ¿no? También la generación distribuida en el sector industrial, es importante el potencial de mitigación de alrededor de 222.9 gigagramos de CO2 equivalente. En la siguiente lámina observamos tres últimas medidas, una de ellas muy importante, que sería la instalación de paneles solares en viviendas, con una reducción de 1.000 gigagramos de CO2 equivalente al año 2030, aunque su costo marginal de abatimiento pues es positivo, ¿no? De $97.2 por tonelada de CO2 equivalente. En la siguiente lámina lo que observamos no son las medidas de mitigación posibles, digamos, sino las necesarias, es decir, todo el listado previo de medidas es muy importante su realización. Sin embargo, estas de acá son necesarias para tener un ajuste de la mitigación, o una contribución que realmente se ajuste al presupuesto de carbono que se ha estimado para el estado de Yucatán. Entonces, dentro de estas medidas, pues está la renovación de la flota de vehículos particulares a vehículos híbridos, también a vehículos eléctricos también. Una de las más importantes, o que contribuye de manera importante a la reducción de emisiones también, es la conservación de las áreas verdes, de las áreas naturales protegidas en este caso, y también se estiman ahí necesario pues la generación de energía eólica adicional, también de energía solar, y la renovación de la flota de transporte público a eléctrico, ¿no? De todas estas medidas, solamente las dos primeras ofrecen un costo marginal de abatimiento negativo, o que producen ahorros. Las demás no, aunque tampoco, a excepción de la última tal vez, que es la renovación de transporte público, pues tiene costos marginales de abatimiento tan altos, ¿no? En realidad, tanto la de áreas naturales protegidas o la generación de energía eólica y solar no tienen costos marginales muy elevados. En la siguiente lámina lo que vemos es, pues, digamos, todas estas medidas en las curvas ya de costos marginales de abatimiento de gases de efecto invernadero para el estado de Yucatán, y pues un poco resumiendo lo que vimos anteriormente, pues se ve que las medidas más costo efectivas pues son aquellas que tienen que ver con la sustitución de luminarias de focos tradicionales por luminarias LED mucho más eficientes, son las que ofrecen mayores ahorros, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar las medidas, pues ya tanto
que tradicionalmente se han venido realizando, como es la conservación de áreas naturales protegidas, porque ofrece un potencial de reducción muy importante y su costo marginal, aunque es positivo, es muy bajo, y también le seguirían ahí pues la producción tanto de energía eólica como de energía solar, con costos marginales positivos, pero muy bajos y con un amplio potencial de reducción de emisiones. Vemos también la introducción o la renovación de vehículos de transporte de pasajeros o de transporte público, que tiene también un potencial pues no tan importante, pero con un costo elevado, ¿no? Y la que es más importante es la de instalación de paneles solares en el sector residencial, un alto potencial con un costo marginal un poco más elevado, pero un buen potencial de mitigación, ¿no? Entonces, este sería como el panorama general de las curvas de abatimiento para el estado de Yucatán. En la siguiente lámina lo que podemos observar es además pues de estas medidas necesarias, cuál es la contribución o el potencial de mitigación, pero ahora al año 2050, ¿no? Entonces vemos que esta introducción de vehículos eléctricos puede incrementar la mitigación hasta 311 gigagramos de CO2 equivalente, pero los potenciales pues más importantes están en la producción tanto de energía solar o energía eólica, como que en conjunto podrían otorgar pues más de 11,000 toneladas, alrededor de 11,000 gigagramos de CO2 equivalente. Le seguiría la utilización de hidrógeno verde en ciclos combinados con 1,102 gigagramos de CO2 equivalente, ¿no? También está la venta de vehículos de celda de combustible, justamente asociado a la medida anterior con un potencial o una reducción de emisiones de 702.8 gigagramos de CO2 equivalente, ¿no? Las demás medidas, digamos que todas las medidas que son posibles, siguen la misma trayectoria o la trayectoria que se estimó para el 2030, sigue esa misma tendencia para estimar su potencial de mitigación a 2050 y no se presenta, digamos, en la lámina, solamente estas que serían las medidas necesarias, ¿no? En la siguiente lámina lo que se observa es ya el comportamiento, digamos, gráfico de los escenarios de mitigación. Lo primero que tenemos pues es la construcción de la línea base. Se observa, digamos, que si no se hiciera nada, pues una tendencia creciente de las emisiones, casi hasta alcanzar las 25,000 gigagramos de CO2 equivalente, y se observa pues el punto, digamos, de inflexión que significó la pandemia en 2020, pero de ahí otra vez una recuperación de las emisiones, ¿no? En la siguiente lámina lo que vemos es la trayectoria del presupuesto de carbono para Yucatán. Como se observa y nos platicó Marco, pues al año 2050 tendríamos que haber agotado el presupuesto, bueno, no agotado, pero llegar a esta estimación de casi 200,000 gigagramos de CO2 equivalente. Y bueno, están ahí los otros dos puntos importantes de referencia en el ejercicio del presupuesto, que sería el 2024 con cerca de 55,000 gigagramos de CO2 equivalente, y luego el año 2030 con 102,517 gigagramos de CO2 equivalente. ¿Cómo se comportaría entonces los escenarios de las medidas posibles y de las medidas requeridas o necesarias? En la siguiente lámina se observa justamente este comportamiento y el por qué es necesario que en el caso del gobierno del estado de Yucatán, pues no solamente haya un esfuerzo muy importante por esta ejecución de las medidas posibles, sino también avanzar hacia las medidas necesarias. Como se observa en el fondo azul intenso o azul marino, que sería la reducción de emisiones que ofrecen las medidas posibles, al año 2024 pues estarían emitiendo
63.557 gigramos de CO2, pero en términos del presupuesto solamente estaría permitido haber emitido cerca de 55.000 gigramos de CO2, entonces todavía estamos muy por arriba, ¿no? Ya con las medidas necesarias, incluso seguiríamos todavía por arriba, porque para el año 2024, con las medidas necesarias son cerca de 58.000 gigramos de CO2, y recordemos que pues en el presupuesto de carbono solamente tenemos permitidos 55.000, ¿no? Entonces, esto nos habla pues de la necesidad ahora sí de implementar las medidas necesarias y no solamente las posibles. Ya en los años subsecuentes, sobre todo a partir del 2030, ya se observa, digamos, el impacto de las medidas necesarias, ¿no? Estaríamos en el área azul claro ahora con las medidas necesarias. Al año 2030, pues estarían emitiendo o habría esta emisión de 98.700 gigagramos y estaríamos por debajo del presupuesto, que sería de 102.517 gigagramos de CO2. Y pues esta tendencia ya se mantiene hacia el año 2050, ¿no? Donde ya incluso estaríamos por debajo de este presupuesto de carbono de manera muy positiva, con una contribución muy relevante por parte del estado de Yucatán al mantenimiento de la temperatura, de estas metas de temperatura globales por debajo de los 1.5 grados centígrados. En la siguiente lámina, lo que observamos ya es más bien a medida de conclusiones. Es el total de las medidas que se analizaron. No, perdón, se me olvidó esta. Es un poco en términos de los porcentajes o comparativos, ¿no? Que es muy ilustrativa. Si nosotros analizáramos o solamente se quedaran las medidas posibles, por ejemplo, en el año 24 habría una reducción pues del 9% de las emisiones. Con las medidas necesarias hay una reducción adicional del 13% de las emisiones, pero pues en realidad se requiere el conjunto de ambos esfuerzos, ¿no? Para el año 2030, la reducción que ofrecen las medidas posibles es del 43%, la reducción que ofrecen las medidas necesarias está en 15%, pero como se observa, pues para llegar realmente por debajo del presupuesto de carbono, pues es el complemento de ambas. Y finalmente se ofrece también este dimensionamiento del potencial de reducción de las medidas posibles y de las necesarias al año 2050. Con las medidas posibles solamente habrá una reducción del 48% y con las medidas necesarias se adiciona un 62% adicional. Y bueno, no se aprecia mucho, pero en el documento ustedes podrán consultar pues la contribución de cada una de estas medidas estimadas para el estado de Yucatán, cómo van contribuyendo a la reducción de emisiones. Y ahora sí, en la siguiente lámina, por favor, lo que tenemos es un panorama general que nos permite establecer las siguientes conclusiones, ¿no? Hubo un análisis de 43 medidas para el estado de Yucatán de su potencial de reducción de emisiones. 32 de estas son costo efectivas y representan aproximadamente el 23% del total de la mitigación posible al año 2030, que es de 8.000 gigagramos de CO2 equivalente. Para alcanzar este presupuesto de carbono y después llegar al escenario de emisiones cero o emisiones netas cero en el año 2050, es muy importante no solamente dar pasos hacia la implementación de las medidas posibles, sino, como observamos también, de las medidas necesarias. Si bien hay una identificación y el interés, además, de seguir avanzando en medidas nuevas que pues son muy relevantes en la introducción no solamente de las nuevas tecnologías, sobre todo en la parte del sector transporte. Es muy importante no olvidar la conservación de áreas naturales protegidas, que aunque tiene un costo marginal positivo, es muy pequeño y su contribución es muy importante. Y yo diría que en el caso de estados como Yucatán, con un área verde pues muy importante, con una riqueza natural
es relevante, pues no solamente para el Estado, sino en general para todo el país, es muy importante mantener esas estrategias de conservación, ¿no? También, pues, es necesario entender que el tema de la eficiencia energética puede traer ahorros y beneficios tanto al sector industrial como al sector público. Y no diría solamente industrial, sino público y privado, ¿no? Es decir, en el sector comercial también es muy importante la introducción de este tema de la eficiencia energética, como vimos en la sustitución de luminarias, en las regulaciones de, de consumo eléctrico también, ¿no? Otro tema importante, pues la sustitución de combustibles es altamente requerida y además muy rentable debido al diferencial que existe en los precios de los combustibles, ¿no? Es importante mencionar que para la estimación de los costos marginales de abatimiento en estas medidas, pues se utilizan no solamente los datos en relación a los kilómetros recorridos en cada una o por los vehículos, sino también los costos de los combustibles que están por sustituirse o que se sustituirían como gasolinas, diésel, sino también pues los costos relativos a la generación de la energía eléctrica. Y este diferencial en costos de combustibles pues es muy alto y hace que estas medidas sean muy rentables, ¿no? ¿Qué más? En la siguiente lámina, esto de la electromovilidad, y también ya lo tocamos, gracias. Finalmente, algunas anotaciones en relación al potencial de la entidad para la generación de energías renovables y que no se ha utilizado. Al 2050 se considera, o las estimaciones consideran que el 4% del potencial solar es realizable y el 30% del potencial eólico. Es decir, se utilizó muy poquito del potencial tanto eólico como solar en las estimaciones, por lo que queda un campo enorme, ¿no? Un potencial, un aprovechamiento muy importante, tanto pues de ambas fuentes de generación de energía renovable para ser utilizado en muchas otras actividades. Entonces hay un remanente ahí muy importante de potencial eólico y solar en la entidad. Un ejemplo de esto sería que para generar 251,000 toneladas de hidrógeno verde, que es lo que equivale a una capacidad instalada de 8,000 megawatts solares, solamente se utiliza el 4% del total de energía solar, ¿no? Que se puede capturar. Entonces el potencial restante es enorme y sería muy importante también después ampliar, digamos, las medidas que pueden hacer el aprovechamiento de este tipo de energía, ¿no? Se ha trabajado a nivel estatal en múltiples acciones como la sustitución de luminarias en edificios públicos por luminarias más eficientes, proyectos de captura de metano, como en biodigestores, planeación de diversas áreas industriales, en energía, en biodiversidad. Y estos esfuerzos, pues es muy importante que se complementen y que se incrementen con las medidas tanto posibles como necesarias, ¿no? Y también mencionar, pues, que hay una muy buena identificación de las medidas. Creemos que una fotografía muy realista de lo que puede ser el potencial de mitigación del Estado tiene que incluir no solamente los esfuerzos propiamente de este nivel de gobierno o de la administración estatal, sino de lo que es posible hacer en colaboración con otros niveles de gobierno y con los sectores público y privado, ¿no? Entonces, además, creo que el tener un panorama tan completo de medidas hace justamente o despierta justamente esta necesidad de una mayor colaboración con los otros niveles de gobierno y también con los otros actores relevantes del sector privado y del sector social. Y pues muchas gracias. Esto sería hasta ahora lo que son las conclusiones de esta identificación de medidas potenciales, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Julieta, muchísimas gracias, Marco, por
por mostrarnos precisamente la importancia, ¿no?, de realizar estos estudios y cómo se pueden englobar todo este tipo de medidas para beneficio tanto de los estados como de los países. Entonces, vamos a pasar ahora sí el micrófono a la maestra Zaida Rodríguez. Muy buenos días, maestra. Les platico un poquito de la maestra. Ella es licenciada en Administración de Recursos Naturales por la Universidad Marista de Mérida, con maestría en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en el manejo integral de residuos y en gestión ambiental. En el sector privado se ha desempeñado como consultora enfocada en la gestión de asesoría ambiental. En el sector académico fue docente durante 8 años y ha implementado programas de gestión ambiental para la Universidad Marista de Mérida. Durante el periodo 2015-2018 fungió como directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida y actualmente es la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la Secretaría. Y, bueno, ha dedicado los últimos 18 años en impulsar el desarrollo sustentable del Estado de Yucatán, convencida, pues bueno, de que no hay un futuro sin un desarrollo equilibrado. Entonces, muy buenos días, maestra, y la escuchamos atentamente a su presentación. Mariano, muy buenos días. Un saludo. Primero que nada, pues una disculpa por el retraso, ya estamos por aquí. Quería saludar, un gusto ver a Marco y a Julieta. Hace tiempo que no los veíamos. Muchas gracias por escuchar de su voz, ¿no?, los resultados de este maravilloso trabajo. Ahora estaba platicando un poco con Adrián y le decía muy emocionada que cuando me dieron los datos y el ingeniero Juan Carlos, además junto con Mirel, el maravilloso equipo de la Subsecretaría de CEFOED, nos empezaron a contar cómo habían salido estos resultados. No saben de verdad la inspiración que fue el poder decir, sí es posible, ¿no? O sea, sí es posible que nos aventemos el clavado de decir, Yucatán sí puede ser cero emisiones. O sea, Yucatán sí puede ser un compromiso net zero emissions, ¿no? O sea, creemos y estamos convencidos que estudiando de la mano resultados como estos, vamos a poder generar las alternativas socioeconómicas que nos permitan garantizar el cumplimiento que pues queremos, ¿no?, para el estado de Yucatán. Entonces, pues, de verdad muy emocionada en platicarles ahora un poquitito de pues, un poco la retrospectiva de cómo estamos visualizando Yucatán, para qué nos va a servir este resultado del proyecto ya realizado. Y bueno, como esta presentación lo dice, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Hacia la descarbonización en Yucatán. Entonces, pues, sin más, pues nada más quería empezar diciéndole que este es un tema, diciéndoles a todos, ¿no?, que este es un tema que el gobernador, además, muy particular, el licenciado Mauricio Vila Dosal, lo trae como muy pendiente, ¿no?, que nos pide que seamos partícipes en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero todas las secretarías, como aquí lo pueden constatar con la Subsecretaría de Energía, en que busquemos los caminos, ¿no?, para que esto pueda ser una realidad, ¿no? Y pues precisamente es el compromiso que ya se hizo, que sabemos que a raíz de la cumbre climática de la COP26 en Glasgow, pues bueno, reafirmamos el objetivo global de mantener el aumento de la temperatura por abajo de los no solo de los 2 grados, sino incluso que no supere el 1.5, ¿no? Entonces necesitamos movernos hacia eso, y el contexto además que nos deja esta COP26 es que el compromiso que hagamos sea realmente un compromiso realizable, ¿no?, y sea realizable en el ámbito local. Si podemos pasar a la siguiente. Podemos visualizar un poco además también que efectivamente nosotros pues dimensionamos un poco la afectación, ¿no?, o las primeras consecuencias que hoy ya podemos vivir localmente ante el cambio climático. Por supuesto, eventos meteorológicos, huracanes, inundaciones, sequías, calor. El calor es algo que la gente percibe, ¿no?, evidentemente muy sensible, es muy sensible a
a estos cambios. Entonces, es precisamente de los temas que hoy ya estamos dimensionando, ¿no? Está también el aumento del nivel del mar, la erosión costera, que ya es una problemática bastante grave que tenemos en el estado de Yucatán, así como muy puntualmente algunos eventos que hemos tenido que nos han provocado ya inundaciones severas que han generado problemáticas económicas y sociales importantes, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, además de este tema, particularmente el estado de Yucatán hoy, como ustedes saben, se encuentra en crecimiento, ¿no? Y el hecho de que se encuentre en crecimiento, en expansión, en temas evidentemente urbanos, ¿no? Pero también en temas industriales, en temas de crecimiento, en temas de inversión, pues bueno, por supuesto que lo que hoy necesitamos realizar es poder garantizar que este crecimiento se realice de una forma sostenible, ¿no? Que ya entre en el mismo proceso de descarbonización e incluso que pueda ser una forma de activación de estas rutas de la descarbonización efectiva y pronta, ¿no? Para el estado de Yucatán. Entonces, la siguiente. Pues bueno, a final de cuentas, esto no podemos hacerlo si no tenemos una visión a largo plazo, ¿no? Evidentemente, necesitamos tomar las mejores decisiones en materia de política pública para que podamos dejar un legado, sentar un precedente y que a final de cuentas, pues esto se logre hacer en conjunto como es y como ya nos explicaron tanto Marco como Julieta, son acciones que se tienen que realizar desde diferentes frentes, es el ámbito privado, es la industria, es los servicios públicos, es el transporte, pero también es cada una de las personas en los diferentes sectores correspondientes, ¿no? Entonces, para que esto suceda, necesita tener muy claro el camino, necesitamos tener muy planchadas las estrategias, los incentivos, las políticas, las leyes, toda esta base normativa que nos va a llevar a que esto vaya sucediendo a largo plazo. Entonces, evidentemente, tenemos que tener las mejores herramientas para tener esta planeación, lo cual para eso nos va a servir esta ruta de descarbonización, establecer muy claro las metas a mediano plazo y aquí pues sí quería compartirles que justamente esto fue de lo que más nos llamó la atención. Con Mireia lo platiqué mucho cuando nos presentó de primera mano estos resultados. O sea, el hecho de que podamos tener estas metas muy puntuales, de decir cuántas gigatoneladas son nuestro tope máximo, ¿no? Y cómo nos tenemos que administrar para que esto suceda, pues son precisamente las metas que tenemos que ir jugando y colocándonos a mediano plazo, ¿no? Y por supuesto este listado desglosado de todas las acciones que tenemos que poner, las fechas que tenemos que realizar a corto plazo para que esto empiece a suceder. Y bueno, esto creo que ya lo hemos mencionado un poco. Si pasamos a la siguiente, estos son los datos de nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Y aquí, como pueden ver, tenemos 5 fuentes que emiten el 85% de las emisiones del estado. Entonces, además, es muy coincidente con los resultados que ya nos contó Marco y Julieta, ¿no? Evidentemente, tenemos que tener el tema de la producción de electricidad y de calor principalmente, ¿no? Y por supuesto el tema de transporte terrestre. Aquí englobamos todo el transporte público y privado y de carga. Recordamos que Yucatán además es un centro de distribución y de servicios, entonces el transporte de carga también pega bastante. Está también el transporte, la aviación civil, la producción de cemento como una industria muy particular que necesitamos atender. Está el tema de degradación forestal también, como también bien comentaban ahí, que el tema de la conservación de nuestras áreas naturales protegidas es un rubro que necesitamos trabajar. Y bueno, a final de cuentas, pues todo esto suma las 5 fuentes, como les comentaba, que producen el 85% de nuestras emisiones, ¿no? Lo que más nos inspira en este sentido es el poder revisar y concluir que las medidas de acción que se plantearon para el sector eléctrico, ¿no? que ya mencionamos aquí, también pueden ayudarnos, ¿no? A poder determinar cómo apuntalar acciones muy puntuales en estos 5 sectores que son los sectores clave para poder garantizar el cumplimiento de nuestras metas, ¿no?
Pasamos a la siguiente. Aunado a esto, pues trabajamos, pues como les comentaban, con otros aspectos, ¿no? O sea, la parte de la programación y de la planeación, pues bueno, un tema es la ruta de descarbonización, específicamente lo que ya vimos hoy, el presupuesto de carbono que también ya platicamos, y creo que Julieta mencionó también por ahí un tema de cómo, bueno, para nosotros es importante el hecho de decir hay que empezar en casa, ¿no? O sea, tenemos que mostrar en casa que es factible, que es costo efectivo, que las medidas que se implementen pueden ser, pues algo que pueda tener beneficios en muchos sentidos y no únicamente beneficios ambientales o de compromisos internacionales. Entonces, este rubro azul que ven ahí de la norma técnica en eficiencia energética en edificios de ejecución pública es algo que nos parece muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Es esa semilla que nos va a permitir ir demostrando que sí se puede medir los resultados y que además en términos económicos pues va a ser muy importante que esto suceda de esta forma, ¿no? Entonces esto nos va a permitir a final de cuentas el poder limitarnos, ¿no? O cumplir en esta forma el poder generar no más de las 153.16 billones de toneladas hasta el periodo que está establecido a 2100, que es nuestra visión de largo plazo, ¿no? Otro documento importante, si pasamos a la siguiente, como lo contaba, fue precisamente las rutas de descarbonización para el sector eléctrico. Y esto me parece que incluso se presentó como parte importante cuando hablamos del inventario de gases de efecto invernadero por estos 3 puntos específicos, ¿no? O sea, el hecho de que pudiéramos comunicar que la descarbonización del sector eléctrico no es o no va a ocurrir únicamente en la producción de energía, sino que tenemos que pues analizar no solo el mix energético, sino cómo consumimos esa energía para poder pues tener una mejor administración, ¿no? de nuestro sector eléctrico, pues bueno, evidentemente es en primera instancia ser más efectivos en el consumo, ¿no? Entonces, hablar de eficiencia energética, pues es algo que ya está listado, que ya nos mostraron las acciones, pero que debe de ser un punto súper importante para platicar en todos los sectores. El tema de la generación distribuida era un segundo punto muy, muy importante, que me parece que incluso también tiene un presupuesto muy, muy que pesa, ¿no? En lo que ya nos presentaron. Y evidentemente, pues es una política ya del gobernador el poder fomentar la generación distribuida, no solo a nivel residencial, sino también a nivel industrial, ¿no? Entonces, poder apuntalar estos temas es una medida de mitigación para nosotros en términos socioeconómicos, ¿no? Para el estado de Yucatán. Además, es una medida pues social muy, muy importante que nos permite en algunos casos hablar incluso de adaptación a cambio climático, ¿no? Por la importancia que reviste en Yucatán el tema de enfriamiento para diferentes fines. Entonces, la generación distribuida es un tema que es muy, muy importante para platicar en nuestro estado. Y bueno, a final de cuentas también aprovechar el potencial. Hablamos muchísimo del potencial que tenemos en generación eléctrica, en generación eólica, ya nos hablaban también de que hay que visualizar el futuro, ¿no? Y ya hablar incluso de la generación de hidrógeno, ¿no? Entonces, tenemos un gran potencial para poder generar y transitar hacia una producción, consumo y hablar de una península de Yucatán, no solo ahí el estado, sino incluso una península de Yucatán con energías renovables y sostenibles. Y pasamos a la siguiente. Esto es más que nada poder compartirles un poco de esta información, ¿no? Lo que hemos estado fomentando, y aquí pues nuestros anfitriones Miguel y Juan Carlos son los que son másters en esto y que tienen en sus manos el poder empoderar y acompañar estos procesos. Hoy tenemos el 25% de nuestro consumo eléctrico anual generado por proyectos de energías renovables. Entonces, evidentemente, esto pues necesitamos empujarlo más. Tenemos el potencial para ser 100% consumidores de energías renovables en el estado de Yucatán, producidas en el estado de Yucatán. Entonces, es un tema que podemos apuntalar coadyuvando con el sector privado y esperando que las políticas públicas a nivel federal pues puedan eventualmente poder acompañar este tema, ¿no?
en el siguiente punto que hablamos también, que Julieta nos mencionaba, el tema de movilidad, vamos que necesitamos que estar apuntando a la descarbonización del sector de transporte, ¿no? Y aquí pues también es muy, muy importante que no solamente se acompañe el recambio de la flota vehicular a híbrida y eléctrica, ¿no? Tanto en transporte público, privado y de carga, sino también incluso que se analice cómo nuestra movilidad tiene que ser una movilidad multimodal, ¿no? Entonces hablamos de la importancia de poder ir apuntalando la escala del peatón, ¿no? Esta priorización del peatón para que podamos transitar una movilidad sustentable y no solo eléctrica. Entonces, pues aquí estamos apuntalando desde las bases la generación de la seguridad de las ciclovías, abundando al incremento de los kilómetros, que hoy ya tenemos casi 72 kilómetros, se planean hacer 50 más en esta administración, y también modificando las rutas, ¿no? Aquí había un retraso muy importante en la planeación de las rutas de transporte, entonces se está apuntalando esto a la par de poder trabajar con la descarbonización del mismo parque vehicular. Entonces, creo que es coincidente, el tema de movilidad es un tema que necesitamos empujar mucho y creo que aquí es muy, muy importante que la sociedad también demande una movilidad sostenible, una movilidad multimodal y baja en emisiones. Entonces, este es un tema que hay que socializar mucho también. El siguiente punto es, hablaban del tema de residuos. Evidentemente, las dos aristas importantes son los residuos del sector privado, en el sector de emisiones de metano para la producción pecuaria, que lo mencionaba Julieta, pero también el manejo de residuos en sitios de disposición final y la captación o producción de energía incluso a través de la generación de metano, ¿no? Entonces, ambas aristas están como parte de una estrategia en el estado de Yucatán, que es Yucatán Cero Residuos, a través de la cual, pues, la modificación de la normativa, pero también la generación del acompañamiento, del empoderamiento, la capacitación y la infraestructura requerida en los 106 municipios, pues va a ir abundando hacia esto. Hoy nos encontramos trabajando con la zona metropolitana urbana de Mérida, que genera casi el 65% de los residuos sólidos del estado, para precisamente poder garantizar que se minimice la cantidad de residuos que llegan a sitios de disposición final para poder evitar las emisiones de gases de efecto invernadero por este sentido, ¿no? Y un tema también importante es la parte del potencial que tenemos, no solamente para la garantía, si pasamos a la siguiente, para la garantía de la conservación de las áreas naturales protegidas y captación de carbono ahí, sino incluso el poder revertir y utilizar la arborización del estado de Yucatán para netear nuestras emisiones, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando muy fuerte de la mano también con CEDER, y bueno, con diferentes instancias que están promoviendo diferentes proyectos comunitarios, la mayor parte de ellos, para poder establecer esta política de más áreas verdes en zonas urbanas y más áreas de conservación y la producción que pueda ser una producción regenerativa, que podamos basar nuestra producción en soluciones basadas en naturaleza que apuntalen hacia esto, ¿no? Entonces, esta política coordinada de desarrollo rural sustentable y bajo en emisiones, pues precisamente esperamos que nos apuntale no solamente a la conservación de los ecosistemas, sino al co-beneficio ambiental y social a la población más vulnerable, ¿no? Y bueno, y si pasamos a la siguiente, ya para mencionarles nada más, todo esto, ¿no? Digamos, la lámina que les mostraba casi al inicio, necesitamos establecer este camino y la ruta de cómo darle continuidad. La propuesta fue, evidentemente, pues tener una ley que no teníamos de cambio climático para el estado de Yucatán, que estableciera todo este compromiso, pero aquí Julieta, Marco y todos los que nos acompañan, Adrián, que fue testigo de esto, además también, consideramos que lo más importante de esta ley y pues evidentemente de su reglamento que está en elaboración es que cada una de las secretarías tiene ya muy, muy específico y ya bien desglosado cada una de las responsabilidades que les van a competir para poder garantizar
el apuntalamiento de este combate al cambio climático. Entonces, tanto el IMDUT, que se encarga de transporte, como CEDER, que se encarga de el área de emisiones en el desarrollo rural, como CEFOED mismo aquí que están presentes, ¿no? Entre muchas otras. Salud son 25 instancias que ya están listadas en esta ley y que pues ya tienen sus atribuciones específicas para poder contribuir a esto, ¿no? Y pues finalmente, pues les comento que hemos creado dos impuestos verdes, tanto a la emisión de contaminantes al agua, que es un tema muy importante de conservación, como también la emisión de gases. Entonces, esta es otra de las políticas que consideramos que va a ser un incentivo, en este caso negativo, pero también le estamos poniendo algunos otros incentivos fiscales positivos para que puedan apuntar al sector privado que empiece a generar procesos de recambio de combustibles, que empiecen a generar procesos de modificación de sus parques vehiculares, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, son este tipo de herramientas que parten de la ley, que parten de este proceso de análisis que se realizó y del instrumento que ya nos presentaron también para poder tener la garantía de que estamos caminando en el marco adecuado, que estamos realizando las acciones y que, pues, a final de cuentas, estamos convencidos de que todo lo que se haga nos va a redundar en impactos positivos y en contabilidad de poder cumplir y apuntalar y abonar a esta meta de la ruta de descarbonización para el estado de Yucatán. Y pues bueno, no me queda más que poder garantizarles, apuntarles, reiterarles, ¿no? Que para nosotros en el estado de Yucatán, desde el gobierno y por instrucción de nuestro gobernador, pues le hemos apostado al desarrollo sostenible del estado de Yucatán, ¿no? No lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer de esta forma, como se ha realizado este proyecto, por ejemplo, contando con el expertise, los que realmente saben, confiando en que las instancias que nos acompañen son expertas en el tema, que nos van a dar los mejores consejos, pero también trabajando de la mano con asociaciones, con la misma comunidad, con, por supuesto, los diferentes sectores de gobierno, con las diferentes instancias de nuestro mismo gobierno, y pues apuntando que toda esta información pues deba de tener un canal de implementación que nos permita implementar, a final de cuentas, el gran potencial de escalamiento y de replicabilidad de las acciones que se vayan generando. Tenemos la certeza de poder decirles el día de hoy, además la confianza también, de que en Yucatán estamos trabajando en generar la experiencia y el aprendizaje para trabajar bajo este modelo de integralidad y de transversalidad que nos impulsa a ser realmente no solo un referente en desarrollo sustentable, sino a poder pues garantizar que estos beneficios puedan ser para la ecología, para el medio ambiente, pero sobre todo para las comunidades que aquí habitan, ¿no? Y que esto pues sirva en la manera de lo posible como un ejemplo de cómo a nivel local se puede actuar de una forma muy analizada, pero que siempre pensamos en tener un impacto global, ¿no? Y pues no me queda más nada que agradecerle a todos el trabajo que han realizado para tener estos resultados y comprometernos también a que esto pues vaya a ser implementado, y esperemos que muy pronto también podamos, en el acompañamiento de la implementación, pues ir presentando resultados posibles con la medición adecuada de cómo vamos avanzando hacia la descarbonización en Yucatán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretaria, por mostrarnos también un poco de los esfuerzos que han estado haciendo por parte del Estado para seguir precisamente esta ruta de descarbonización del mismo. Solamente, bueno, les hago un par de anuncios y te vamos a pasar precisamente a esta sección de preguntas y respuestas, precisamente para nuestros panelistas. Veo que hay mucha inquietud por parte también de conocer parte de los resultados. Nos preguntan si va a estar el documento disponible. Sí, el documento va a estar disponible tanto en la página de la Secretaría del Fondo Económico y Trabajo de Yucatán como en la página de la Iniciativa Climática de México. Ahí va a estar el documento ya arriba y lo van a poder descargar de ahí sin ningún problema. También la presentación del día de hoy la grabación va a estar disponible tanto en las redes sociales, en los canales de Facebook y de YouTube, también de la Iniciativa Climática de México. Y pues bueno,
Tenemos ahorita unos 10 minutitos para hacer precisamente esta sección de preguntas y respuestas. Como ya les habíamos indicado al inicio, pues bueno, indicarnos a quién va la pregunta y obviamente pues la pregunta, ¿no? Para nosotros aquí pasárselos a los, justamente a los panelistas. Me quedo entonces con la secretaria Zaida para darle un poco de continuidad. Hay preguntas también para Marco y Julieta, pero para darle un poco de continuidad, nos quedamos con la secretaria. Primero nos preguntan sobre los impuestos verdes que mencionó, si van a algún tipo de fondo en específico. Sí, mira, no van a un fondo, pero al publicar la ley se declaró, o sea, se canalizó, ¿no? Digamos, se amarró el tema, que todo lo recaudado a través de estos dos impuestos debe de ser utilizado para generar acciones en materia de sostenibilidad. Si no me equivoco, este año se estaban analizando la opción de poder implementarlo precisamente en el esquema de transporte, ¿no? Esto, les comento un poco, se realiza en función a un comité. El gobierno del estado tiene un consejo de presupuesto a través del cual pues todos esos ingresos excedentes que así se consideran en este caso, pues vayan a ser canalizados a lo que vaya a ser aprobado por parte del propuesto y aprobado por parte del consejo, ¿no? Entonces, están etiquetados todo lo que se vaya a realizar a poder generar acciones que nos permitan reducir además también en otros sectores la emisión de gases de efecto invernadero. Muy bien, muchísimas gracias, secretaria. Tenemos también otra pregunta, pues es en general para el gobierno, digamos, para los participantes que nos acompañan por parte del gobierno del estado, y nos preguntan que con quién se pueden comunicar para agendar alguna cita para proponerles la generación distribuida por medio de residuos sólidos urbanos y la producción de composta. Directamente puede ser con una servidora. Aquí están los datos, ahora se los ponemos en el chat, ¿no? Vía correo electrónico, vía telefónica y o con la Subsecretaría de Energía para cualquier otro tema de energía también. Muchísimas gracias, secretaria. Y bueno, como última... No sé. Mariano, cerraste tu micrófono. Perdón, disculpa. Entonces, en términos generales, para el Estado, ¿cuáles han sido los mayores retos que se han presentado en términos, pues sí, de combatir el cambio climático en el Estado? Mira, de inicio, el primer gran reto fue el poder agarrar el ritmo, ¿no? O sea, creemos desde el estado de Yucatán estábamos muy rezagados en materia de política climática. No, ni siquiera teníamos una ley de cambio climático, como un ejemplo, ¿no? No habíamos avanzado absolutamente, no absolutamente, no se había avanzado al ritmo que se debió de haber avanzado, ¿no? En materia de este pues, paquete de políticas públicas, incluso la normativa en materia de cambio climático, ¿no? Entonces, hemos apuntalado este tema e, insisto, creo que el gran acierto ha sido acercarnos a los expertos que pudieran acompañarnos en estos temas. Entonces, hemos hecho desde muchas aristas, muchos avances en este sentido. Ese fue el primer gran reto. El segundo reto, que es el que tenemos también el día de hoy, es un poco la comunicación, el poder elevar el tema. Hoy ya se habla de cambio climático, a la gente ya le preocupa el cambio climático, pero todavía no se entiende precisamente responsabilidad de quién es, ¿no? Como responsabilidad compartida. Entonces, este es uno de los retos que hoy nos encontramos, el poder comunicar de forma asertiva a todos los sectores cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra competencia, cuál es nuestro compromiso esperado, ¿no? Para la sociedad y cómo debemos de hacer frente al cambio climático desde cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, creemos que ese es el reto que nos encontramos hoy. Y finalmente, otro de los grandes retos que creo que es compartido a nivel global es el poder apuntalar o balancear un tema del financiamiento
una parte, ¿no? Pero un financiamiento en el tiempo adecuado, ¿no? Este desfase de poder generar procesos de desarrollo de proyectos que vayan a un financiamiento a largo plazo es discorde a la necesidad de la acción inmediata, ¿no? De la agenda climática. Entonces, ese es un gran reto que creo que es compartido a nivel global de poder apuntalar este tema de tiempos y dineros, ¿no? Y financiamiento. Muchísimas gracias, secretaria. Sí, en efecto, el tema de financiamiento pues, es un tema que se tiene que seguir también apuntalando. Y muchísimas gracias. Ahora sí ya dejamos al Estado descansar un poquito y nos vamos ya sea con la maestra Julieta o con el doctor Marco Jano. Y bueno, nos preguntan si podrían explicar un poco más cuál fue la diferencia entre las medidas que mencionan como necesarias y aquellas que pueden ser posibles y cómo es en sí como que las categorizaron. Sí, muchas gracias, Mariano, y muchas gracias, Danae, por tu pregunta. Es una pregunta muy pertinente. Bueno, para contarte rápidamente sobre cómo son estos ejercicios de justamente revisión y de estimación de medidas, pues bueno, todas estas medidas que se estimaron, pues se basan en información técnica, ¿no? Es decir, lo que hicimos fue primero documentar todas las medidas posibles que pudieran llevarse a cabo en el Estado, dadas las características específicas del Estado, y también recolectar toda la información posible para poder hacer una estimación lo más cercana posible a la realidad. Entonces, en el caso de las medidas, del paquete de medidas posibles, lo que se trató es de estimar medidas que se pudieran llevar a cabo en el más corto plazo, es decir, medidas que tanto técnicamente fueran factibles y, bueno, todas estas medidas están basadas en información que recolectamos inclusive de planes gubernamentales en donde ya se está pensando que estas medidas pueden llevarse a cabo con más facilidad. Entonces, el paquete de medidas posibles justamente representa estas medidas que se pueden llevar a cabo más fácilmente, mientras que en el caso de las medidas necesarias son medidas que pudiéramos aumentar su ambición, es decir, podríamos aumentar su penetración para poder llevar a cabo una mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, básicamente las medidas necesarias pues son medidas que son precisamente necesarias para poder llegar a emisiones netas cero a 2050. Entonces, esa es básicamente la principal diferencia. ¿Cómo las categorizamos? Pues bueno, aquí entra algo muy importante, que es algo esencial y que consideramos que fue muy valioso en este proceso, que tiene que ver con la retroalimentación obtenida a partir del gobierno del Estado. Creo que ellos son los que realmente conocen cuáles son las medidas que pueden llevarse a cabo y que se pueden implementar, y entonces su retroalimentación sobre lo que nosotros planteamos inicialmente pues fue primordial para poder hacer esta selección de medidas, ¿no? También, una vez que ya se tiene toda esta información, en el caso de las curvas de costos marginales de abatimiento, que ya Julieta nos estuvo mostrando, pues es una manera precisamente ahora de priorizar cuáles medidas son las que podemos llevar a cabo primero, es decir, aquellas que tienen un costo negativo y que pues se pueden pagar por sí solas. Entonces, una vez que ya tenemos todo este análisis y las medidas priorizadas, pues ya podríamos ahora sí ir hacia la implementación, ¿no? Entonces, creo que básicamente sería esa mi respuesta. No sé si Julieta le gustaría complementar con algo. Gracias. Creo que quedó muy claro. Yo lo único que diría es que tal vez un poco ante la cuantificación del potencial de emisiones, donde se observó que las medidas posibles pues no alcanzan para cubrir con este presupuesto, para cumplir con el presupuesto de carbono, pues es muy importante ampliar en algunos casos que es un poco el objetivo del presupuesto de carbono, ampliar el compromiso de reducción de emisiones. Pues es por eso que hay medidas adicionales, no esfuerzos adicionales. ¿Y en dónde están esos esfuerzos adicionales? Pues en aquellas medidas en donde se observó que hay todavía un amplio potencial de mitigación y que pues los costos marginales de abatimiento no son tan elevados, ¿no? Sería como después la complementación, pero nada más añadiría yo eso. Gracias.
Muchísimas gracias, Marco y Julieta. Y bueno, queda solamente una pregunta más y es específicamente sobre las emisiones. Nos preguntan, pues, cuando vemos la gráfica, hay una parte donde las emisiones ya son negativas. Entonces, técnicamente, pues, quieren saber qué nos representan esas emisiones negativas, ¿no? Sí, justamente esa parte de emisiones negativas, lo que representan es que hay un momento en el que ya se empieza a dar una captura, ¿no? Ya hay una captura de emisiones, es decir, las emisiones ya tienden a ser negativas, un poco porque, bueno, como a partir de la estimación alimentaria, pues vemos cómo es que, por ejemplo, hay medidas en donde hay una captura natural, es decir, si aumentamos lo que es toda esta parte de la vegetación, pues vemos cómo es que podemos inclusive capturar, ¿no? No solo emitir, sino capturar emisiones. Entonces, esa parte negativa precisamente se relaciona con esta parte que tiene que ver con ya la captura de emisiones de CO2. A nivel internacional también se plantea, en este caso, pues la captura de CO2 a partir de procesos industriales y su secuestro. Entonces, pero esto está relacionado precisamente con la biomasa, ¿no? En donde ya vemos esta captura. Entonces, eso puede ser, eso es una explicación precisamente de esta parte negativa de las emisiones. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, en general, muchísimas gracias a todos. Solamente recordarles y enfatizarles, sabemos que nos acompañan de otros estados de la República y que muchos también tienen precisamente esta inquietud sobre cómo desarrollar sus rutas de descarbonización y precisamente estudios parecidos al que estamos mostrándoles. Entonces, con toda libertad pueden acercarse a nosotros, Iniciativa Climática de México, y desde este lado, pues podemos precisamente ayudarles, ¿no? A formular precisamente estas rutas de descarbonización en base, pues bueno, a los presupuestos de carbono o si no, alguna otra metodología que sirva precisamente para el estado que representan. Y pues bueno, en sí ya se nos terminó el tiempo. Les agradezco infinitamente a todos, tanto a los representantes del Ministerio Climática de México, del Centro Marcaunina, del Gobierno del Estado y a nuestros panelistas, el haber estado presentes aquí con nosotros. Obviamente a todos los invitados por haber estado aquí y estar al pendiente de esta presentación de este documento tan importante tanto para nosotros como para el Gobierno del Estado. Y pues bueno, estamos atentos a través de todos los medios de contacto por cualquier inquietud que tengan alguno de nuestros invitados. Les recordamos el documento, lo pueden descargar tanto en la página de CEFOET como en la página de la Iniciativa Climática de México y que la grabación, pues bueno, estará disponible tanto por Facebook y en los canales de YouTube de la Iniciativa Climática de México. Pues muchísimas gracias a todos por su participación y pues bueno, esperamos vernos por ahí en otro evento pronto. Gracias, buen día para todos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buen día. Muchas gracias. Hasta luego.